Quiero comenzar con una pregunta que puede incomodarte, pero que tiene el poder de cambiar tu vida. ¿Qué pasaría si las personas que hoy tienen control sobre tus emociones perdieran ese poder a partir de este momento? Piénsalo por un instante. ¿Qué pasaría si un mensaje sin responder dejara de robarte la paz? ¿Qué pasaría si una crítica dejara de definir tu valor? ¿Qué pasaría si el rechazo dejara de sentirse como una sentencia y comenzara a verse como una dirección? ¿Qué pasaría si las acciones de otros dejaran de gobernar tus estados emocionales? Porque aquí existe una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. La mayoría no está sufriendo por lo que sucede, está sufriendo por el poder que le ha entregado a lo que sucede. Hay personas que controlan tu día sin estar presentes, personas que modifican tu estado de ánimo con un mensaje, una mirada, un silencio o una ausencia. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera son conscientes del poder que tienen sobre ti. Eres tú quien se los ha entregado. La vida me enseñó algo que transformó mi manera de enfrentar los conflictos, las pérdidas y las decepciones. No siempre puedes controlar lo que ocurre. No puedes controlar quién se queda, quién se va, quién te entiende o quién te juzga. Pero sí puedes controlar algo mucho más importante, la manera en que respondes. Y ahí es donde nace la verdadera libertad. Porque el ser humano emocionalmente débil reacciona, el ser humano emocionalmente fuerte elige. Uno vive secuestrado por las circunstancias, el otro gobierna sus circunstancias desde dentro. Quiero que entiendas esto. Actuar como si no te afectara no significa fingir que no sientes, no significa reprimir emociones, no significa convertirte en una persona fría o indiferente. Significa algo mucho más poderoso. Significa que, aunque sientas dolor, el dolor no toma decisiones por ti. Que aunque exista decepción, la decepción no dirige tu comportamiento. Aunque aparezca el miedo no define tu destino, porque la madurez emocional comienza el día que entiendes que tus emociones son visitantes, no dueños de tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no vamos a hablar de cómo evitar los problemas. Vamos a hablar de cómo desarrollar una presencia tan fuerte, una mente tan estable y una paz tan profunda que aquello que antes te destruía empiece a perder poder sobre ti. Y cuando eso ocurra, no solo cambiarán tus relaciones, cambiará tu identidad. Porque el día que aprendes a controlar tus reacciones, recuperas el control de tu vida. Quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida más rápido que cualquier libro, curso o consejo que hayas escuchado. No todo merece una reacción inmediata. Parece una idea simple, pero la mayoría de las personas vive exactamente al contrario. Reaccionan a cada mensaje, a cada crítica, a cada provocación, a cada decepción y a cada emoción que aparece en su interior. Y sin darse cuenta terminan entregando su poder a todo aquello que logra alterar su estado emocional. Observa cómo vive la mayoría de la gente. Alguien los critica y reaccionan. Alguien los ignora y reaccionan. Algo no sale como esperaban y reaccionan. Una mala noticia aparece y reaccionan. Viven como hojas movidas por el viento de las circunstancias. Y cuando permites que todo controle tus respuestas, dejas de dirigir tu vida y comienzas a ser dirigido por ella. La vida me enseñó una lección que tardé años en comprender. El verdadero poder no está en responder rápido. El verdadero poder está en responder conscientemente porque existe una enorme diferencia entre reaccionar y elegir. Reaccionar es automático. Elegir requiere dominio personal. Recuerdo momentos en los que una llamada, un comentario o una situación difícil despertaban emociones intensas dentro de mí. Mi impulso natural era actuar de inmediato. Quería resolver, responder, defenderme o explicar lo que sentía, pero una y otra vez descubrí que las decisiones tomadas en medio de una tormenta emocional rara vez producen buenos resultados. Cuando la emoción habla demasiado fuerte, la sabiduría apenas puede ser escuchada. Por eso aprendí algo que transformó mi manera de enfrentar los conflictos. Aprendí a hacer pausas. Aprendí a permitir que la emoción se calmara antes de tomar una decisión. Aprendí a no confiar ciegamente en lo que siento durante mis momentos más intensos, porque sentir algo no significa que debas actuar inmediatamente sobre ello. Y aquí aparece una habilidad que pocas personas desarrollan: separar lo que sientes de lo que decides hacer. Puedes sentir enojo sin atacar. Puedes sentir tristeza sin rendirte. Puedes sentir decepción sin destruir una relación. Puedes sentir miedo sin abandonar tus sueños. Las emociones son reales, pero no siempre son buenos consejeros. Por eso quiero que cada vez que algo altere tu paz, hagas una pausa y te hagas una pregunta poderosa. ¿Esto merecerá mi energía dentro de una semana? Te sorprenderá descubrir cuántas cosas que hoy parecen urgentes perderán importancia con el paso de los días. Muchas de las batallas que consumen nuestra energía ni siquiera existirán en poco tiempo. Las personas emocionalmente fuertes no tienen menos emociones que los demás. Simplemente han aprendido a no convertirse en esclavas de ellas. Han comprendido que la calma no es debilidad.
La calma es una forma de fortaleza que muy pocos dominan, y quien domina sus reacciones comienza a dominar su vida. Y cuando comienzas a comprender que no todo merece una reacción inmediata, empiezas a descubrir una verdad todavía más profunda. Tu destino no está determinado únicamente por las oportunidades que recibes, los desafíos que enfrentas o las personas que aparecen en tu camino. En gran medida, tu destino está determinado por la manera en que gestionas tus emociones frente a todo eso. Porque quiero que escuches esto con atención. Las emociones son mensajeras, no líderes. Llegan para informarte de algo, para mostrarte algo, para señalar algo que ocurre dentro de ti, pero nunca fueron diseñadas para tomar el control de tu vida. El problema es que muchas personas han entregado el volante de su existencia a emociones que cambian constantemente. Un día se sienten motivadas y avanzan. Al siguiente se sienten desanimadas y se detienen. Un día confían en sí mismas. Al siguiente dudan de todo y así pasan años enteros viviendo al ritmo de estados emocionales pasajeros. He conocido personas con talento extraordinario que nunca desarrollaron su potencial porque tomaban decisiones basadas únicamente en cómo se sentían en cada momento. También he conocido personas con menos ventajas, menos recursos y menos oportunidades que lograron resultados increíbles porque aprendieron a actuar desde sus principios y no desde sus impulsos. La diferencia siempre estuvo en el dominio emocional. Recuerdo momentos de mi propia vida en los que ciertas situaciones despertaban emociones intensas. Había decepciones que me llenaban de frustración. Había circunstancias que despertaban miedo o incertidumbre. Y durante mucho tiempo pensé que debía obedecer esas emociones porque parecían muy reales. Pero con los años entendí algo fundamental, que una emoción puede ser realmente correcta, puede ser intensa sin ser sabia, puede sentirse urgente sin ser importante. Por eso una persona emocionalmente fuerte aprende primero a identificar lo que siente sin actuar inmediatamente. Aprende a nombrar sus emociones, no las niega, no las reprime, no pretende que no existen, pero tampoco permite que tomen decisiones por ella. Dice, estoy sintiendo enojo. En lugar de convertirse en el enojo, dice, estoy sintiendo miedo, en lugar de permitir que el miedo defina su comportamiento. También desarrolla hábitos que fortalecen su estabilidad interior. Algo tan sencillo como la respiración consciente puede cambiar completamente una situación, porque cuando respiras profundamente le das tiempo a tu mente para recuperar claridad antes de actuar impulsivamente. Y además observa sus patrones emocionales recurrentes. Porque muchas veces el problema no es la situación actual, es una herida antigua reaccionando a través de ella. Es una inseguridad no resuelta buscando atención. Es una historia que sigues contándote una y otra vez. Cuando comienzas a observar estos patrones, recuperas poder porque ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a comprenderte, y cuando comprendes tus emociones sin convertirte en su esclavo, sucede algo extraordinario. Dejas de ser una persona gobernada por las circunstancias y te conviertes en alguien capaz de gobernar su destino. Y cuando comienzas a gobernar tus emociones, en lugar de ser gobernado por ellas, descubres una habilidad que puede proteger tu paz más de lo que imaginas. Aprendes que no todo conflicto merece tu participación. Aprendes que no toda opinión requiere una respuesta. Aprendes que no toda provocación necesita una reacción. Y es entonces cuando entiendes el verdadero significado de la indiferencia inteligente. Quiero aclarar algo importante. La indiferencia inteligente no significa frialdad, no significa que dejes de sentir, no significa que te conviertas en una persona distante o insensible. Significa algo mucho más poderoso. Significa que desarrollas la capacidad de decidir qué merece acceso a tu energía y qué no. Porque la energía es uno de los recursos más valiosos que posees. El tiempo perdido puede recuperarse de alguna manera. El dinero perdido puede volver, pero la energía emocional que entregas diariamente determina la calidad de tu vida y muchas personas la desperdician en discusiones inútiles, conflictos innecesarios y batallas que jamás debieron librar. He visto personas pasar días enteros afectadas por comentarios de alguien que ni siquiera respetan. He visto personas perder el sueño intentando demostrar que tienen razón. He visto relaciones destruirse porque dos personas estaban más interesadas en ganar una discusión que en proteger el vínculo. Y cada vez que observo eso recuerdo una lección que aprendí hace años. No todo lo que te invita a pelear merece que entres al campo de batalla. La vida me enseñó que algunas batallas se ganan simplemente negándoles acceso a tu atención. Porque hay personas que se alimentan de la reacción. Hay conflictos que sobreviven gracias a tu participación. Hay provocaciones que pierden todo su poder cuando decides no alimentarlas. Por eso, una persona emocionalmente fuerte reduce discusiones innecesarias. Ya no siente la necesidad de corregir a todo el mundo. Ya no intenta convencer a quienes decidieron no escuchar. Ya no convierte cada diferencia de opinión en una guerra personal. También aprende a evitar responder a provocaciones. Y esto requiere una enorme madurez, porque el ego siempre quiere defenderse, quiere demostrar algo, quiere ganar.
pero la sabiduría entiende que muchas veces la respuesta más poderosa es la que no se da. Recuerdo momentos en los que sentía la necesidad de responder inmediatamente a críticas, ataques o malentendidos. Pensaba que guardar silencio era una señal de debilidad. Con el tiempo descubrí exactamente lo contrario. Descubrí que se necesita mucho más carácter para conservar la calma que para reaccionar impulsivamente. Y entonces llega una de las decisiones más liberadoras que una persona puede tomar. Elegir la tranquilidad por encima de tener la razón, porque muchas veces puedes ganar una discusión y perder tu paz. Puedes demostrar un punto y destruir una relación. Puedes defender tu ego y sacrificar tu bienestar. La indiferencia inteligente consiste en entender que no todo merece un lugar en tu mente. Porque el día que aprendes a proteger tu energía, descubres que tu paz vale mucho más que cualquier batalla innecesaria. Y cuando aprendes que no todas las batallas merecen tu energía, comienzas a descubrir otra verdad que transforma profundamente la manera en que te relacionas con el mundo. ¿Comprendes que tu silencio puede ser más poderoso que todas las explicaciones que podrías dar? Porque muchas veces las personas pierden su paz intentando ser comprendidas por quienes ya decidieron no comprenderlas. Vivimos en una cultura donde constantemente sentimos la necesidad de justificarnos. Explicamos por qué tomamos una decisión, explicamos por qué nos alejamos, explicamos por qué cambiamos, explicamos por qué establecemos límites. Y aunque la comunicación es importante, existe una diferencia enorme entre comunicar con claridad y vivir tratando de defender tu existencia ante los demás. He visto personas gastar cantidades inmensas de energía intentando convencer a otros de sus intenciones. Personas que escriben mensajes largos explicando lo que sienten. Personas que se esfuerzan por aclarar malentendidos una y otra vez. Personas que buscan desesperadamente que alguien vea la verdad que ellas ven, y mientras más intentan justificarse, más terminan entregando algo valioso, su poder. La vida me enseñó una lección difícil pero liberadora. No todo el mundo quiere entenderte. Y cuando alguien ha decidido interpretar tus acciones desde sus propias heridas, prejuicios o limitaciones, ninguna explicación será suficiente. No porque tus palabras carezcan de valor, sino porque la disposición para comprender no está presente. Durante mucho tiempo pensé que si lograba encontrar las palabras correctas podría resolver cualquier conflicto. Creía que una explicación más, un argumento más o una conversación más podrían cambiar la percepción de ciertas personas. Pero con los años comprendí algo fundamental. Hay situaciones donde seguir explicando no genera claridad, solo genera desgaste. Por eso las personas emocionalmente fuertes aprenden a reducir las explicaciones excesivas, no porque sean arrogantes, no porque no les importe lo que otros piensen, sino porque entienden que la verdad no necesita defenderse constantemente para existir. También dejan de intentar convencer a quienes ya decidieron no escuchar. Esto requiere una enorme madurez emocional, porque el ego siempre quiere demostrar que tiene razón. Quiere corregir percepciones, quiere controlar cómo es visto. Pero la sabiduría comprende que no puedes gobernar la mente de los demás, solo puedes gobernar tu conducta. Y aquí aparece la forma más poderosa de comunicación que existe, la coherencia. Cuando tus palabras y tus acciones están alineadas, el tiempo se convierte en tu mejor aliado. Las personas pueden dudar de lo que dices, pero tarde o temprano terminarán observando lo que haces. Recuerdo momentos en los que dejé de invertir energía en convencer y comencé a invertirla en vivir de acuerdo con mis principios. Y fue entonces cuando descubrí algo extraordinario. Las acciones poseen una fuerza que los argumentos jamás alcanzan porque las palabras pueden ser cuestionadas. La coherencia sostenida no. Por eso, permite que tu vida hable por ti. Permite que tus decisiones reflejen tus valores. Permite que tu comportamiento revele quién eres realmente. Porque cuando tu verdad es sólida, no necesitas perseguir aprobación. Y cuando tu conciencia está en paz, el silencio se convierte en una de las expresiones más poderosas de fortaleza. Y cuando aprendes a confiar más en tus acciones que en tus explicaciones, comienzas a observar algo que puede resultar incómodo al principio, pero profundamente transformador. Después descubres que muchas de las cosas que más te afectan no tienen tanto que ver con lo que ocurre afuera, sino con algo que todavía está ocurriendo dentro de ti. Quiero que pienses en esto por un momento. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente distintas. Una recibe una crítica y sigue adelante con tranquilidad. La otra queda atrapada durante días pensando en lo que escuchó. Una enfrenta un rechazo y continúa construyendo su vida. La otra permite que esa experiencia defina su valor. ¿Qué marca la diferencia? Muchas veces no es el evento, es la herida que el evento toca. La vida me enseñó que nuestras reacciones son espejos. Nos muestran partes de nosotros mismos que todavía necesitan atención.
Nos revelan inseguridades que permanecen ocultas hasta que algo las activa. Nos enseñan dónde todavía existe miedo, orgullo, dependencia emocional o necesidad de validación. Durante años, pensé que algunos problemas estaban completamente relacionados con las acciones de otras personas. Creía que ciertos comentarios me afectaban por lo injustos que eran. Creía que ciertas situaciones me dolían únicamente por lo que representaban. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió mi manera de verme a mí mismo. Aquello que más me alteraba no siempre señalaba un problema externo. Muchas veces señalaba una herida interna que aún necesitaba sanar. Por eso las personas emocionalmente maduras dejan de preguntarse únicamente qué ocurrió y comienzan a preguntarse qué despertó dentro de ellas. Observan qué situaciones las alteran más. Prestan atención a los momentos que generan respuestas emocionales intensas, porque entienden que detrás de cada reacción exagerada suele existir una historia más profunda. Tal vez una crítica te afecta tanto porque todavía dudas de tu propio valor. Tal vez el rechazo te duele de manera desproporcionada porque existe una herida de abandono que nunca enfrentaste. Tal vez una opinión ajena tiene demasiado poder porque sigues buscando validación donde deberías encontrar confianza. Y aquí aparece una pregunta extraordinariamente poderosa. Cada vez que algo despierte una emoción intensa dentro de ti, pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando? No para juzgarte, no para castigarte, sino para comprenderte. Porque cuando haces esta pregunta, dejas de ser una víctima de tus emociones y te conviertes en un estudiante de ellas. Comienzas a descubrir patrones, comienzas a identificar inseguridades, comienzas a ver con claridad aquello que necesita crecimiento. La verdadera sanación no ocurre cuando el mundo deja de provocarte. Ocurre cuando desarrollas la fortaleza necesaria para que esas provocaciones pierdan poder sobre ti. Y eso requiere trabajo consciente, requiere valentía para mirar tus heridas sin negar su existencia. Requiere disciplina para enfrentar tus inseguridades en lugar de esconderlas. Pero cada vez que haces ese trabajo, recuperas una parte de tu libertad, porque aquello que no sanas te controla, y aquello que te atreves a sanar deja de gobernar tu vida. Y cuando comienzas a sanar aquello que tus reacciones revelan, descubres una verdad que transforma por completo la forma en que experimentas las relaciones, los éxitos, las pérdidas y la vida misma. Comprendes que el desapego emocional no te hace más frío, te hace más libre, porque una cosa es amar profundamente y otra muy distinta es depender emocionalmente para sentirte completo. La mayoría de las personas confunde amor con necesidad, confunde compañía con identidad, confunde cercanía con dependencia. Y sin darse cuenta, comienza a construir su estabilidad emocional música sobre elementos que no puede controlar. Deposita su felicidad en una relación, en una persona, en una circunstancia o en una expectativa. El problema es que todo aquello que depende del exterior puede cambiar en cualquier momento y cuando cambia también se derrumba la estabilidad de quien construyó su bienestar sobre ello. He visto personas extraordinarias perderse completamente después de una ruptura. No porque hubieran perdido una relación, sino porque habían perdido el centro de su vida. He visto personas abandonar sueños, amistades, metas y proyectos porque toda su identidad comenzó a girar alrededor de alguien más. Y cuando esa persona desapareció, sintieron que también desaparecía una parte de ellas. La vida me enseñó una lección poderosa. Todo aquello que amas debe enriquecer tu vida, no convertirse en el fundamento completo de ella. Porque cuando una sola persona se convierte en la fuente principal de tu felicidad, también se convierte en la fuente principal de tu vulnerabilidad. Por eso, el verdadero crecimiento emocional comienza cuando aprendes a disfrutar sin depender y amar sin perderte. Cuando entiendes que puedes compartir tu vida con alguien sin entregar el control total de tu bienestar. Cuando descubres que una relación saludable no sustituye tu identidad, sino que complementa una identidad que ya existe. Recuerdo momentos en los que ciertas circunstancias externas influían demasiado en mi estado emocional. Si algo salía bien, me sentía invencible. Si algo salía mal, me sentía derrotado. Vivía reaccionando a los cambios del exterior hasta que comprendí que la verdadera fortaleza no consiste en controlar todo lo que sucede. Consiste en construir una estabilidad interna que permanezca incluso cuando las circunstancias cambian. Por eso una persona emocionalmente libre desarrolla intereses propios, cultiva pasiones, proyectos, amistades y sueños que le pertenecen, no porque quiera aislarse de los demás, sino porque entiende que una vida rica y significativa necesita múltiples fuentes de crecimiento y propósito. También evita construir toda su felicidad alrededor de una sola persona, porque reconoce que ninguna relación puede soportar la presión de convertirse en el único motivo de alegría, seguridad o realización, y fortalece constantemente su identidad individual. Aprende quién es, descubre qué valora,
Define qué quiere construir, porque mientras más clara es su identidad, menos vulnerable se vuelve a las fluctuaciones externas. Y entonces ocurre algo extraordinario. Comienza a relacionarse desde la plenitud, en lugar de hacerlo desde la carencia. Ama más libremente, disfruta más profundamente, sufre menos dependencias, porque el desapego emocional no significa que nada te importe, significa que nada externo tiene el poder de hacerte perderte a ti mismo. Y cuando aprendes a amar sin depender y a construir una identidad que no se derrumba con los cambios externos, comienzas a desarrollar una cualidad que transforma cada área de tu vida. Una confianza que ya no necesita ser anunciada, demostrada ni defendida constantemente, porque la verdadera confianza tiene una característica muy particular: no hace ruido. Vivimos en una época donde muchas personas intentan proyectar seguridad, pero pocas la poseen realmente. Algunos necesitan mostrar constantemente sus logros, otros buscan reconocimiento en cada paso que dan. Algunos dependen de la aprobación de los demás para sentirse valiosos, y aunque desde afuera parezcan fuertes, muchas veces están sosteniendo una autoestima extremadamente frágil. Porque cuando tu valor depende de la validación externa, vives emocionalmente conectado a la opinión de personas que ni siquiera controlas. He aprendido algo que cambió profundamente mi forma de entender la confianza. Las personas verdaderamente seguras no pasan la vida intentando demostrar quiénes son. Lo saben. Y cuando lo sabes, actúas de manera diferente. Ya no necesitas convencer a todo el mundo. Ya no necesitas responder a cada crítica. Ya no necesitas buscar aprobación para cada decisión importante. Recuerdo momentos de mi vida en los que confundía reconocimiento con autoestima. Pensaba que mientras más personas validaran mis acciones, más seguro me sentiría, pero descubrí algo sorprendente. La validación externa produce satisfacción temporal, pero no construye seguridad duradera, porque siempre necesitarás más reconocimiento, más aceptación, más confirmación. Y cuando eso ocurre, te conviertes en un esclavo emocional de la opinión ajena. La verdadera autoestima se construye de otra manera. Se construye a través de la evidencia personal. Se construye cuando haces algo que prometiste hacer. Se construye cuando permaneces fiel a tus principios. Se construye cuando desarrollas disciplina, incluso cuando nadie te está observando. Por eso una persona verdaderamente segura aprende a cumplir las promesas que se hace. Parece algo sencillo, pero tiene un impacto enorme. Cada vez que te prometes algo y lo cumples, fortaleces la confianza en ti mismo. Le demuestras a tu mente que puede contar contigo, y esa confianza interna vale mucho más que cualquier elogio externo. También aprende a celebrar sus avances silenciosamente, no porque esconda sus logros, sino porque ya no necesita convertir cada victoria en una búsqueda de aprobación. Disfruta el crecimiento por lo que significa para su vida, no por la reacción que genera en los demás. Y además, reduce progresivamente su necesidad de validación constante. Esto no significa que deje de valorar el cariño, el reconocimiento o el apoyo. Significa que ya no depende de ellos para sentirse suficiente. Porque cuando tu autoestima está basada en la evidencia de quién eres y de cómo actúas, algo extraordinario sucede. Las críticas pierden poder, las comparaciones pierden importancia. La opinión ajena deja de gobernar tus decisiones y entonces descubres una verdad liberadora. La confianza auténtica no se construye demostrando tu valor al mundo, se construye recordándote cada día que ya lo tienes. Y cuando dejas de buscar constantemente validación externa para reconocer tu propio valor, comienzas a mirar las decepciones desde una perspectiva completamente diferente. Dejas de verlas únicamente como heridas y comienzas a verlas como oportunidades, porque existe una verdad que transforma vidas enteras. La mejor respuesta al desprecio nunca ha sido la venganza, la explicación y la persecución. La mejor respuesta siempre será tu evolución. Piensa por un momento en las personas que más han marcado tu historia. Algunas te apoyaron, algunas creyeron en ti, pero otras te rechazaron, te subestimaron o te hicieron sentir que no era suficiente. Y aunque en ese momento pudo haber dolido profundamente, muchas veces fueron precisamente esas experiencias las que despertaron una fuerza que permanecía dormida dentro de ti. La vida me enseñó algo que jamás olvidé. El dolor puede destruirte o puede desarrollarte. Todo depende de lo que decidas hacer con él, porque el sufrimiento por sí solo no garantiza crecimiento. Hay personas que pasan años atrapadas en la misma herida, reviven la misma decepción una y otra vez, hablan constantemente de lo que les hicieron, construyen su identidad alrededor del daño recibido y sin darse cuenta permiten que el pasado continúe gobernando su presente. Pero también existen personas que toman una decisión distinta, personas que convierten cada golpe en combustible, personas que utilizan el rechazo como una razón para fortalecerse, personas que transforman la decepción en disciplina, el dolor en propósito y la adversidad en crecimiento.
Recuerdo momentos de mi vida donde ciertas puertas se cerraron inesperadamente, situaciones donde sentí que había dado lo mejor de mí y aún así no obtuve el resultado que esperaba. En esos momentos tenía dos opciones. Podía quedarme atrapado en la frustración o podía utilizar esa energía para convertirme en alguien más fuerte. Y descubrí que cada crisis escondía una invitación, la invitación a crecer más allá de la versión que era en ese momento. Por eso, una persona emocionalmente fuerte establece nuevas metas después de una crisis, no porque ignora el dolor, no porque finja que nada ocurrió, sino porque entiende que quedarse inmóvil prolonga el sufrimiento. El movimiento crea transformación. También aprende habilidades nuevas que elevan su valor personal, porque cada conocimiento adquirido, cada competencia desarrollada y cada desafío superado fortalece la confianza interna. Mientras otros se consumen pensando en lo que perdieron, estas personas están ocupadas construyendo aquello que nadie podrá quitarles y además invierten tiempo en su desarrollo emocional y profesional porque entienden que el crecimiento es una de las formas más poderosas de recuperar el control sobre la propia vida. No pueden cambiar el pasado, pero sí pueden cambiar la persona que serán mañana. Y entonces ocurre algo extraordinario. El desprecio pierde su capacidad de definirte. El rechazo deja de ser una sentencia. La decepción deja de ser un final. Porque cuando utilizas el dolor para crecer, aquello que intentó detenerte termina impulsándote. Y no existe respuesta más poderosa que convertir una herida en una razón para evolucionar. Y cuando comienzas a convertir el dolor en crecimiento, sucede algo que muchas personas no esperan. Empiezas a cambiar. Y cuando tú cambias, las dinámicas que te rodean también comienzan a transformarse, porque existe una realidad psicológica que pocas personas comprenden. Muchas relaciones, conflictos y patrones tóxicos sobreviven únicamente porque alguien sigue reaccionando exactamente como siempre. Piénsalo por un momento. Hay personas que saben perfectamente qué decir para provocarte, saben qué temas tocar para hacerte sentir inseguro, saben cómo activar tu enojo, tu culpa, tu miedo o tu necesidad de aprobación. No necesariamente porque sean malas personas, sino porque han aprendido consciente o inconscientemente cómo funciona la dinámica contigo. Y mientras continúes reaccionando de la misma manera, el patrón seguirá existiendo. La vida me enseñó una lección profundamente liberadora. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes controlar el acceso que tienen a tus emociones. Y el día que recuperas ese control, algo cambia. Porque muchas personas están acostumbradas a una versión tuya que reacciona, se justifica, persigue, discute o se altera. Cuando esa versión desaparece, el equilibrio de la relación también cambia. Recuerdo situaciones donde ciertas personas parecían tener una influencia enorme sobre mi estado emocional. Una palabra podía alterar mi día, una crítica podía quedarse en mi mente durante horas, un comportamiento podía robarme la paz. Durante mucho tiempo pensé que el problema estaba completamente en ellos, pero después comprendí algo importante. El verdadero problema era que les había entregado demasiado acceso a mi estabilidad emocional. Por eso, una persona emocionalmente madura deja de responder desde la herida. Ya no permite que una emoción momentánea tome decisiones permanentes. Aprende a reconocer cuándo está reaccionando desde el dolor y decide esperar hasta recuperar claridad. Porque las respuestas nacidas de una herida casi siempre profundizan el conflicto. También desarrolla serenidad frente a la manipulación. Y esto requiere una enorme fortaleza interior. Porque la manipulación necesita una reacción para funcionar. Necesita miedo, culpa, enojo o desesperación. Cuando encuentra calma, pierde gran parte de su influencia, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no encuentra el combustible que la mantenía viva. Y entonces llega una de las observaciones más reveladoras de todo este proceso. Comienzas a ver quién cambia cuando tú cambias. Algunas personas se acercan de manera más saludable, otras muestran más respeto, algunas mejoran la relación y otras se incomodan profundamente porque ya no pueden obtener la misma respuesta que antes. Es en ese momento cuando descubres quién valoraba realmente tu bienestar y quién simplemente estaba acostumbrado a controlar ciertas partes de ti. Porque cuando recuperas tu estabilidad emocional, las máscaras comienzan a caer. Los patrones se vuelven visibles, las intenciones se revelan con mayor claridad, y entonces comprendes que tu mayor poder nunca estuvo en cambiar a los demás, siempre estuvo en cambiar tu manera de responderles. Porque cuando alguien deja de controlar tus emociones, también deja de controlar una parte importante de tu vida. Y después de todo este recorrido, después de aprender a no reaccionar impulsivamente, a gobernar tus emociones, a proteger tu energía, a confiar más en tus acciones que en tus explicaciones, a sanar tus heridas, a vivir con desapego, a construir una confianza auténtica,
a convertir el dolor en crecimiento y a recuperar el control sobre tus respuestas. Llegamos a la verdad más importante de todas. Actuar como si no te afectara no significa fingir, significa gobernarte. Porque muchas personas han malinterpretado esta idea durante años. Creen que la fortaleza emocional consiste en no sentir. Creen que ser fuerte significa ocultar el dolor, negar la tristeza o ignorar las emociones. Pero eso no es fortaleza, eso es represión. Y todo lo que se reprime sin ser comprendido termina buscando una salida más adelante. La verdadera madurez emocional es algo completamente diferente. No consiste en apagar tus emociones. Consiste en impedir que ellas tomen el control de tu vida. Consiste en reconocer lo que sientes sin convertirte en esclavo de ello. Consiste en sentir profundamente y aún así elegir conscientemente cómo actuar. He aprendido que las personas más fuertes que he conocido no eran las que menos sufrían, eran las que mejor gestionaban su sufrimiento, no eran las que nunca sentían miedo, eran las que avanzaban a pesar del miedo, no eran las que nunca experimentaban tristeza, eran las que no permitían que la tristeza definiera su identidad, porque las emociones forman parte de nuestra humanidad. El problema comienza cuando dejamos que una emoción temporal construya una narrativa permanente sobre quiénes somos. Te sientes rechazado y comienzas a creer que no eres suficiente. Te sientes decepcionado y comienzas a pensar que nunca volverás a confiar. Te sientes inseguro y comienzas a actuar como si fueras incapaz. Y poco a poco permites que estados emocionales pasajeros, definiciones que afectan años de tu vida. Por eso una persona emocionalmente madura se hace una pregunta constantemente: ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo? Esa pregunta crea espacio entre la emoción y la acción. Y en ese espacio vive tu libertad. También aprende a proteger su paz como uno de sus activos más valiosos porque entiende que una mente en paz toma mejores decisiones, construye mejores relaciones y enfrenta los desafíos con mayor claridad. Ya no entrega su tranquilidad a cualquier opinión, a cualquier conflicto o a cualquier circunstancia externa. Además, música responde desde sus principios y no desde sus impulsos, porque los impulsos cambian, los principios permanecen, las emociones fluctúan, los valores permanecen. Y cuando construyes tu vida sobre principios sólidos, desarrollas una estabilidad que las circunstancias no pueden destruir fácilmente y finalmente convierte el autocontrol en un hábito diario, no como un acto ocasional de disciplina, sino como una forma de vivir. Porque el dominio personal no se construye en los grandes momentos, se construye en las pequeñas decisiones repetidas cada día. Y entonces descubres el verdadero significado de esta enseñanza. No se trata de actuar como si nada te afectara. Se trata de convertirte en alguien tan fuerte por dentro que nada externo tenga el poder de gobernar quién eres. Y ahora, antes de despedirme, quiero que te lleves una última reflexión, porque todo lo que hemos hablado hoy puede resumirse en una sola verdad. Tu vida cambia el día que dejas de ser esclavo de tus reacciones. No puedes controlar todo lo que sucede. No puedes controlar quién te critica, quién te decepciona, quién se va o quién decide no valorarte. Pero sí puedes controlar algo mucho más poderoso, la persona que eliges ser frente a cada una de esas circunstancias. Recuerda esto. La fortaleza emocional no consiste en no sentir, consiste en no permitir que cada emoción tome el control de tu destino. Consiste en sentir el dolor sin rendirte, sentir el miedo sin detenerte y sentir la incertidumbre sin perder tu dirección. Por eso cuando termine este mensaje no regreso a la misma persona. Haz una decisión consciente. Decide hacer una pausa antes de reaccionar. Decide proteger tu paz. Decide dejar de entregar poder a personas, situaciones y opiniones que no merecen gobernar tu mente. Y cada mañana pregúntate, ¿hoy voy a reaccionar o voy a elegir? Porque esa simple pregunta tiene el poder de transformar tus relaciones, tus decisiones y tu futuro. Haz de tu autocontrol una práctica diaria. Haz de tu paz una prioridad. Haz de tu crecimiento una responsabilidad personal. Porque el día que aprendes a gobernarte a ti mismo,